y como dijimos, cumplimos con el horario acordado y no los hacemos esperar. Antes que nada, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este evento que es dentro de nuestro ciclo de eventos de transformación digital que venimos hace meses ya desarrollando. Como ustedes saben, en el día de hoy vamos a estar hablando de en particular del concepto de transformación digital, pero también hablando puntualmente de un producto que es la base de la transformación digital, un sistema de gestión integral, un RP, por lo cual me acompaña Diego Cabral, director comercial de la empresa Nodum, para hacer entre los dos la presentación del producto, en particular del producto Nodum. Así que bueno, denme un segundo, comparto pantalla y empezamos ya a charlar. Muy bien. Antes que nada, y para hacer la presentación formal y tratando de ser medio rápido y no quitarle mucho tiempo a lo jugoso del evento, quería contarles, muchos de ustedes seguramente ya nos conocen, pero para los que no, CPA es una firma de consultoría, de servicios administrativos, contables y tecnología, que se fundó en el 96, pertenecemos al Grupo Ferrer, ¿sí? El Grupo Ferrer está formado por Ferrer Abogados, CPA Ferrer, Ferrer Internacional para servicios en el exterior y CPA Innovation. ¿Sí? Tuvimos varios avatares a lo largo de nuestra historia, lo más relevante, si quieren, es que en el 2000 firmamos la alianza con Arthur Andersen, y como tenemos mucha suerte, en el 2002 pasó el caso Enron, se cayó toda la estructura de Arthur Andersen, y a partir de ese año decidimos seguir, pero sin ninguna firma internacional, sin representación de ninguna firma internacional, y a partir de ahí hemos generado un proceso de expansión, y tanto en Uruguay como en distintos países de América. Abrimos en 2003 Bolivia y Paraguay, después en 2015 abrimos nuestra oficina en Ecuador, en el 2017 alcanzamos las 1000 personas como servicio integral de servicios profesionales, y ahora estamos evaluando oficinas en Colombia, en Guatemala, o sea, tenemos algunas otras líneas que ya estamos desarrollando. Dentro de la firma, nosotros, perdón que arranqué sin presentarme, mi nombre es Gabriel Silveira, soy el gerente de transformación digital, es uno de los tantos servicios que brindamos en consultoría, y bueno, nuestro rol justamente es acompañar a las empresas y ayudarlas a la implementación de tecnología para ser más eficientes, generar mayor rentabilidad, y en otros casos no es tanto la rentabilidad que se busca, sino brindar un mejor servicio y tener un mejor posicionamiento. Como les dije, hoy vamos a estar viendo el producto Nodum, una breve reseña de la empresa, más allá de que Diego después pueda comentar algún detalle adicional, pero estamos hablando de una empresa también de origen uruguayo, fundada en 1979, que a lo largo de los años ha ido creciendo y también ha ido abriendo su camino por América, teniendo su oficina propia en Argentina, después proyectos desarrollando una red de partners muy interesante en Chile, en Ecuador, en Colombia, Perú, en Venezuela, y también en Paraguay. Puntualmente, en lo que es Paraguay y Bolivia, somos partners también de CPA, o sea que estamos en conjunto realizando proyectos, y es una empresa que, les cuento un poquito de historia, nosotros por qué decidimos la alianza con Nodum. En principio nosotros salimos a buscar un RP porque desde nuestro propio servicio de BPO, de Business Process Outsourcing, precisábamos una solución un poco más potente que los paquetes contables tradicionales. En ese análisis decidimos hacer una compulsa de proveedores, analizamos cada uno de los proveedores disponibles, esto ya fue hace casi 15 años, y vimos en Nodum un gran potencial para varias cosas. Terminamos siendo nuestra herramienta para la interna de BPO, nuestra herramienta a la interna para la gestión, y también una herramienta que nosotros salimos a implementar y comercializar en conjunto con Nodum. O sea que tenemos todas las líneas, y es importante tener esto en cuenta porque hay que creer en el producto que uno vende, así que lo tenemos implementado en nuestro servicio de BPO, lo tenemos implementado en nuestra administración, así que lo conocemos de cerca y sabemos toda su potencialidad y bondades. ¿Por qué les hablamos de transformación digital, o cuál es nuestro ángulo de transformación digital? Nosotros vemos, ustedes lo saben, a partir de la pandemia sobre todo se han generado un conjunto de eventos de transformación digital, un conjunto de eventos del énfasis en los datos, un conjunto de eventos de cómo ha cambiado el mundo y cómo va a cambiar el mundo a partir de este evento mundial. Pero bueno, nosotros, para que tengan una idea, nuestra área se llama Transformación Digital desde el 2018, antes se llamaba Transformación Tecnológica de Negocios, o sea, es una disciplina que venimos gestionando desde previo a esta situación donde ha habido un boom
este tipo de conceptos. Y nosotros tenemos nuestro propio marco conceptual o nuestro modelo, ¿sí? Que se basa principalmente en generación de demanda, mejora operativa y nuevos negocios. Lo que nosotros profesamos o lo que intentamos ayudar a las organizaciones, y hemos tenido mucho éxito, es en definir cuáles son las mejores tecnologías o cuáles son las mejores prácticas, ¿sí? Para aumentar mis ventas, disminuir mis costos y en muchos casos, en base a la implementación de tecnología, generar nuevas líneas de negocio. ¿Sí? En muchas empresas nos ha pasado que nosotros determinamos, en conjunto obviamente con los clientes y en procesos de ideación, determinamos que con la capacidad instalada, con los conocimientos o con la red que tiene la empresa, aplicando ciertas tecnologías, podemos tener hasta un nuevo modelo de negocio totalmente distinto, a veces un spin-off, a veces un modelo de negocio paralelo dentro de la misma organización. ¿Sí? Todo esto, lo que hacemos es un análisis conceptual y después bajamos a el doble clic, o sea, hacemos todo el trabajo, no solo la parte de alto nivel, sino el doble clic a decir, bueno, en cada uno de estos verticales yo te puedo ayudar implementando N tecnologías, ayudándote, ahora vamos a ver un poquito más adelante, a gestionar el cambio, ¿sí? La implementación, la transformación, así está definido, es una transformación de las personas que forman parte de la empresa, y brindando obviamente todo lo que tiene con seguridad de información. Cuanto más digitalizamos, ustedes saben, está cada día más extendido el uso de los hackeos, los phishing. Tenemos que estar tranquilos en que estamos haciendo las cosas bien y cumpliendo con todo lo que es la seguridad. En resumen, este es nuestro modelo, esta es nuestra idea. Cuando nos plantamos con cualquier empresa, vamos con este modelo en la cabeza y en base a esto construimos nuestra idea, nuestra hoja de ruta hacia la digitalización, y en base a eso definimos cuáles son las iniciativas que hay que ejecutar para llegar a ese norte, que además es un norte que está cambiando, ¿no? Ustedes saben que la tecnología viaja a una velocidad, por más que Uruguay llegue un poquito más tarde, ya no son 10 años, es mucho menos, pero viaja a un ritmo muy acelerado y nosotros tenemos que tratar de estar acompasados y no quedarnos atrás en ese cambio. Desde un punto de vista de las personas, como les decía, o sea, esto es un mantra que manejamos dentro de la organización, y es que las empresas no cambian, lo que cambian son las personas. ¿Por qué hacemos doble clic en esto? Es fundamental tener en cuenta que cualquier implementación de un RP, en este caso, o cualquier implementación de una tecnología o cambio de proceso, tiene que tener un componente de gestión del cambio, tiene que tener una lógica de pensar en las personas que van a sufrir, entre comillas, ese cambio. ¿Sí? Hay gente que es muy proclive al cambio, tenemos suerte, terminan siendo sponsor del proyecto, y tenemos gente que no por oposición, sino por naturaleza humana, está en la zona de confort, aunque no sea confortable, está en la zona de confort, y ve el cambio como una amenaza. En cambios como este de RP, muchas veces tenemos el adicional de que se automatizan y se digitalizan muchas operaciones, que al final la gente queda con una sensación de, bueno, ¿yo ahora qué voy a hacer? Me voy a quedar sin mi fuente de trabajo. Ahí tenemos que ver cómo gestionamos ese cambio, cuál es la lógica que la empresa le quiere dar a ese tipo de instancias, y hay veces que sí, que lo que se busca es recortar personal, pero bueno, hay que ver cómo lo manejamos para que el cambio se dé y después veamos cómo tomamos esas medidas. La digitalización o la transformación digital, al final de cuentas, viene de la mano de implementación de tecnologías, ¿sí? Implementación de tecnologías que tienen una gran variedad, una gran diversidad de usos y de orígenes. Nosotros entendemos, esto es un cuadro de la consultoría Gartner, donde dice cuáles son las tecnologías incipientes. Es del 2018 y por suerte no ha cambiado, lo que han cambiado es el componente de cada una de esos cuadritos, pero las 12 tendencias son estas, y nosotros entendemos que estas, las que le marcamos el TIC, son las que para nuestro medio, para lo que es América Latina, si quieren, lo que no son grandes corporaciones, son las que realmente están cambiando el mundo. Todo lo que es analítica, inteligencia artificial y machine learning, todo lo que es la sensorización de aparatos, el IoT, el Internet of Things, y todo, sobre todo lo que es RPA y robotización de procesos. ¿Ah? Cloud Computing, lo he comentado en algún otro evento, Cloud Computing realmente es algo muy importante, pero ya viene siendo un commodity, ¿sí? Acá no es una tendencia, sino que es cómo se usa Cloud Computing es la tendencia, pero ya hoy todas las empresas seguramente que están acá presentes tienen algún componente en la nube o algún servicio vendado como servicio, o sea, algún software vendado como servicio, algún SaaS, por lo cual Cloud sin duda que afecta y mueve la aguja, pero ya no es revolucionario, y en general las empresas ya lo tienen asumido y adaptado a su día a día. Ahora bien, para poder hacer todo esto, para poder avanzar con la implementación de estas tecnologías disruptivas y que nos van a llevar
a mejorar nuestra gestión, hay que tener una base, hay que tener algo que nos permita llevar el día a día y no sufrir el día a día. Sí, recientemente estuve en una empresa que implementó un sistema de gestión integral, no era Nodum, porque era del sector financiero, y nos transmitían esta idea de que, bueno, sí, logramos después de un camino tortuoso cambiar el sistema, pero hoy el sistema lo mantenemos con gente dando pedal. Y ese no es el objetivo de un buen cambio de sistema. O sea, un buen cambio de sistema lo que tiene que hacer es que yo cuando paso raya, después de la estandarización y después de la estabilización del sistema, tengo que tener mayores capacidades que antes. ¿Sí? Y después de tener esas mayores capacidades, puedo empezar a construir otro tipo de tecnologías u otro tipo de procesos que me permitan realmente la transformación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo ahora? Estoy tratando de ir un poquito rápido para darle mayor tiempo a Diego con la demo, para que vean el producto de primera mano y después, bueno, puedan hacer sus consultas. Vamos a ver una solución, ¿sí? Una solución que se llama Nodum, que nos brinda muchas funcionalidades, ¿sí? Mucha cobertura funcional, pero además una flexibilidad muy grande. ¿Sí? Todos, después si con alguno de ustedes quieren tener una charla, siempre vamos a ir con este doble discurso de vayamos lo más que se pueda a lo estándar, siempre es mejor ir hacia lo estándar, cuanto más estándar la solución mejor, pero las empresas son exitosas por algo y muchas veces tratar de acompasar la empresa a cómo está el sistema termina quitándole sus grandes ventajas competitivas o su forma o su cultura, por lo cual hay que también amalgamar un poco el sistema a la realidad, por lo cual Nodum es una herramienta hiper flexible, está en su espíritu, está en su core, adaptarse dentro de lo posible o adaptarse, si no queda otra, a la realidad de la empresa a la realidad y la forma en la que la empresa hace las cosas. Tiene obviamente su versión de escritorio, que es la que Diego va a estar mostrando, que es la más utilizada, pero está disponible a través de un browser, de un navegador, es una versión web, una versión mobile también para realizar cierto tipo de operaciones. Está orientada a procesos, ¿sí? El eslogan de Nodum es tecnología orientada a procesos, por lo cual tiene toda una herramienta de BPM que Diego les va a mostrar más adelante, y entre otras cosas tiene una herramienta de alarmas, ¿sí? Para hacer proactivo el sistema y bueno, toda una gama de reportes y herramientas de BI que pueden estar conectadas al sistema que ya vienen nativas con la solución. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a estar viendo un producto dentro de Nodum que se llama eVox, que es la conexión del sistema con los sistemas de facturación electrónica, pero para la recepción de comprobantes para los CFE recibidos y mejor gestión de esa información, evitando, si se quiere, la doble digitación. La digitación de comprobantes que ya están digitales, ¿sí? La gestión de proyectos, obviamente estamos en construcción, entonces cómo vamos a poder gestionar proyectos. Vamos a estar mirando mucho énfasis en el proceso de compra, ¿sí? Que sabemos que para ustedes es muy relevante, y el proceso de pago de esas compras, que también tiene mucho que ver y tiene su complejidad en el rubro, gestión de activo fijo y mantenimiento. Como suelo decir en estos eventos, es muy ambicioso llegar en los pocos minutos que tenemos a ver esto, por lo cual siempre le vamos a pedir a Diego que vaya rápido. La idea es tener un paneo general y si ustedes tienen interés nos van haciendo preguntas y obviamente podemos coordinar posteriormente cualquier tipo de reunión para hacer doble clic en alguno de los puntos o en todos y ver el sistema en su total magnitud. Previo a lanzar la demo, queríamos comentarles esta idea que tenemos, que esto es parte del valor que nosotros entendemos las empresas de construcción y de casi de cualquier ramo pueden ver en esta alianza Nodum CPA, ¿sí? Y es que nosotros, nuestra idea, y esto está ya estructurado y está funcionando hace muchos años, como yo les decía, es un servicio integral, donde ustedes podrían adquirir a través de trabajo en conjunto con nosotros, no solo la plataforma tecnológica, sino los servicios tradicionales de contabilidad e impuestos, además de toda una lógica de analítica de negocios, ¿sí? Nosotros desde consultoría tenemos el área de economía, el área de finanzas y nuestra propia área de transformación digital, tenemos mucha experiencia en ayudar a las empresas a discernir cómo está el mercado, discernir cómo viene el futuro de la economía, cómo podemos utilizar nuestra propia información, o sea, cómo manejamos lo que es la huella digital de las operaciones, o sea, toda la información que vamos recabando, ayudamos nosotros a que la empresa tome valor o adquiera el valor, exprima los datos, como decimos muchas veces en los eventos de analítica, exprima los datos para sacarle jugo de verdad y no sea simplemente la misma reportería estándar que siempre miramos y tomamos las mismas decisiones en base a esa información. Y finalmente, como somos parte del Grupo Ferrer, obviamente tenemos el apoyo de toda
nuestra ala legal, ¿sí? Para dar dentro de un único servicio tener todas las variantes cubiertas. Así que bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Diego, vamos a estar entre los dos peloteando y yo sobre todo haciéndole de control de tiempo, para comenzar con la demo para que puedan ver el sistema. Les recuerdo que a través del chat y también a través de la sección de preguntas, pueden ir haciéndonos preguntas, le tratamos siempre de que estos eventos sean, por más que no son presenciales, sean interactivos, así que más allá de que al final siempre tenemos la ronda de preguntas, si tienen preguntas en el momento las van haciendo, que yo las voy leyendo y voy interrumpiendo a Diego para hacer un doble clic en algún punto o para aclarar algún tema que no haya quedado del todo claro. Dejo de compartir y se paso a Diego entonces la posta. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Paso a compartir yo. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Para aquellos que se fueron conectando después, me presento nuevamente. Mi nombre es Diego Cabral. Soy director comercial para Uruguay y Latinoamérica de Nodum. Y bueno, un poco sumando a la información que también Gabriel daba sobre la empresa, somos una empresa uruguaya con su casa central aquí en Uruguay y oficinas propias en Argentina y en Colombia y una red de partners con los cuales trabajamos a nivel regional, uno de los cuales obviamente es CPA Ferrer. Y bueno, mencionando un poco para aquellos que no conocen nuestro sitio, también pueden entrar al sitio nodumsoftware.com y ver, bueno, sobre nuestra empresa y ver también nuestra cartera de clientes en el sector de la construcción. O sea, aquí ustedes pueden segmentar en el tipo de industria que les interese, pero yendo al sector de la construcción, quería mostrarles rápidamente quiénes son nuestros clientes, tanto en Uruguay como en la región de este sector. Solamente para que los vean, y obviamente pueden indagar más en detalle en nuestra página web. Bueno, voy a pasar directamente a mostrarles el producto. Como siempre digo, voy a hacer un pequeño paseo por Nodum inicialmente. Gabriel ya lo mencionó, que esta es lo que llamamos nuestra aplicación de escritorio. Nodum también tiene su versión web mobile disponibles para quienes adquieran nuestro producto. Lo que estamos viendo justamente es el navegador de escritorio, que contiene, por un lado, el menú, que es un menú en un formato de carpetas, como si fuera un explorador de Windows, en el cual el usuario puede buscar. O sea, obviamente cada usuario tendrá acceso solamente a aquellas funcionalidades que le sean permitidas según el rol que tenga ese usuario, y eso es todo un manejo de seguridad que el sistema obviamente contiene. Si quiero buscar, por ejemplo, una funcionalidad, y puedo buscar parte de la palabra, un segundo. Y eso me va a filtrar dentro del menú, obviamente dentro de las opciones que yo tenga disponibles. Y si quisiera, por ejemplo, lanzar una solicitud de compra, lo que voy a poder hacer, mediante la opción de botón derecho, agregar a mis procesos, es gestionar un menú de favoritos para el usuario. El usuario puede generarse un menú personalizado, donde puede inclusive cambiar el icono de la funcionalidad, crear carpetas, donde puede alojar determinadas funcionalidades que les sean más relevantes. De cierta forma, se genera un menú particular para cada usuario, donde mediante esta función de usabilidad puede prescindir del menú que le ofrece el sistema de forma estándar y generar un menú personalizado. Otra de las funcionalidades que ya mencionó Gabriel anteriormente, y un poco la que nosotros hacemos más énfasis en nuestra forma de concebir los sistemas, es que nuestro software es un software, y nuestra concepción de cómo debe ser un sistema es un software orientado a procesos, ¿sí? Eso significa que incorporamos dentro de nuestra plataforma una herramienta de flujogramas de procesos. La tecnología se llama BPM y es una sigla que significa Business Process Management, y lo que hace realmente es mostrar en términos de flujogramas de procesos todos los procesos de la organización, ¿sí? El flujograma contiene elementos típicos, ¿sí? Como ser los roles, un artefacto que define un inicio de proceso, las actividades, decisiones que se toman dentro del proceso, otro artefacto que significa un final de proceso y un conector con un siguiente proceso, que yo dándole clic podré seguir el proceso
como este que estábamos viendo de compras, yendo a una recepción posterior y al ingreso de facturas y así llegando hasta el pago. Un poco la idea es que todos los procesos de la organización estén modelados en esta herramienta dentro del sistema y que queden claros, ya sea para una capacitación inicial de un usuario que todavía no conoce la plataforma, como para una incorporación de un recurso nuevo que le sea fácil entender cómo funciona el producto, o también para cualquier tipo de auditoría y demás que yo quiera presentar cómo son mis procesos, bueno, quedan totalmente modelados dentro del aplicativo. El proceso no es solamente un dibujo, sino que realmente es una forma distinta de operar el sistema. Por lo que si yo me posiciono en un evento de inicio, puedo lanzar el formulario o transacción con el cual se ejecuta esa actividad desde el propio proceso. Todos los formularios de Gnome están auditados, se sabe qué usuario y en qué fecha, hora, desde qué terminal y cuál fue la operación que realizó. Todos tienen ayuda o manual en línea que permite acceder rápidamente a las funcionalidades en un estilo manual dentro del sistema. Los campos obligatorios y no obligatorios determinados con colores, las ayudas con F9 o botón derecho, se puede buscar dentro de las listas desplegables y se busca tan fácilmente como se busca en el menú. La posibilidad de adjuntar archivos es un estándar en nuestro sistema, se puede adjuntar archivos de cualquier tipo PDF, Word, Excel, imágenes, y esos archivos se seleccionan desde el equipo local y son copiados hacia el servidor donde está corriendo Gnome y quedando disponibles para cualquier usuario que tenga acceso a dichas pantallas. Eso hace que el sistema permita generar legajos electrónicos dentro del sistema. Imaginemos un proceso de compras, como es el que estamos viendo, donde puedo directamente adjuntar información sobre los productos, las cotizaciones, las recepciones que haga en obra, y posteriormente las facturas, y ahí veremos también la funcionalidad de iVoox que inclusive ayuda más a ese concepto. Otro dato importante con respecto a las actividades es que no solamente voy a poder iniciar tareas en el proceso, sino que el proceso también me va a enviar tareas como usuario receptor de tareas. En este caso, si la orden de compra tuviera que ser autorizada, esa autorización me genera una tarea en una bandeja de entrada y el sistema contiene un workflow incorporado donde se van enviando tareas a los distintos usuarios receptores dentro de los roles definidos en el proceso. Esas tareas manejan un esquema de semáforo, lo que implica que la tarea nace en verde cuando está en plazo de ejecución, pasa amarillo cuando está cercano a su vencimiento y queda en rojo cuando está vencida, ¿sí? Esos plazos se determinan justamente por la definición que se hace en el propio proceso de los plazos estándares de ejecución de cada una de estas actividades, y así las actividades van fluyendo, cayendo en distintas bandejas de entrada de los usuarios, y el sistema se vuelve proactivo, genera tareas a los usuarios que están involucrados en el proceso, y además esto apoya a la trazabilidad del proceso, como también veremos. Estas tareas que están pendientes para los usuarios se pueden ejecutar tan fácilmente como dando un clic sobre la bandeja de entrada, ahí generaré la tarea y permitiré que el proceso siga adelante. Como les decía inicialmente, Gnome, además de tener su versión de escritorio, también tiene su versión mobile. Aquí lo que estoy haciendo es simular la versión mobile dentro de mi equipo. Ustedes pueden descargarse las aplicaciones de Gnome, tanto por el Apple Store como el Google Play Store, y haciendo unas determinadas configuraciones van a poder acceder, ¿sí?, a la aplicación mobile de Gnome, donde lo que prima, digamos, o aparece primero es justamente la bandeja de tareas del usuario, donde tiene determinadas las tareas que tiene pendientes con los colores correspondientes, determinando la urgencia de realizar esas tareas. En el momento que yo ejecute la tarea, se despliega el formulario, y como ven, ese formulario es totalmente responsive, o sea, se adapta al dispositivo en el cual está ejecutando y cambia su look and feel justamente para ser utilizable en un dispositivo móvil. Además de poder ejecutar tareas, también el usuario tendrá acceso al menú, ¿sí?, al mismo menú que tiene acceso desde la aplicación de escritorio, con los mismos permisos y las mismas restricciones, lo cual permite que el usuario pueda, por ejemplo, emitir un informe, si quisiera, ¿sí?, desde la propia aplicación mobile, ejecutar transacciones, como veíamos antes, ya sean de workflow o ya sean iniciando procesos. O sea, cualquier actividad que quiera realizar el usuario la podrá hacer desde
el aplicativo mobile, siempre que tenga permiso para ejecutar esas tareas. Y un detalle que también mencionaba Gabriel, que me parece importante, es la posibilidad de definir alarmas o indicadores de gestión, que también están disponibles, además de la versión de escritorio, también en la versión mobile, donde puedo acceder a los principales indicadores que yo quiera definir para mi negocio, que estén justamente disponibles a un clic de distancia desde mi celular. Eso también lo llamamos Nodum Dashboards y es parte de nuestra oferta de valor, digamos, dentro de lo que es la plataforma Nodum. Otro concepto que también Gabriel comentó, y es la posibilidad que brinda el sistema, más allá de tener un montón de procesos de forma estándar definidos, o sea, si yo voy aquí a los distintos procesos que existen definidos en Nodum, van a ver que para lo que es compras solamente existen procesos que tienen que ver con compras abiertas, que son bien específicos para el sector de construcción justamente, compras con solicitud, donde quien solicita es la obra y después va generando tareas al sector de compras, y el sector de compras define cuál es el proceso de compra que va a realizar posterior, ya sea afectar una orden de compra abierta, pedir una cotización o realizar algún tipo de gestión para conseguir esos valores, y después se lanza la autorización de la orden de compra, compras directas que aportarían un poco a la descentralización de compras, cuando quiero dar ciertas potestades a la obra para que compre directamente, e inclusive también si nos vamos a procesos de gastos menores, hasta las rendiciones de fondo fijo y planillas de fondo fijo también tienen su propio proceso para que la obra pueda justamente ingresar el fondo fijo desde la propia obra y que esa tarea después llegue a contaduría mucho más procesada. Y aquí podemos aprovechar para ver justamente lo que llamamos la trazabilidad o la historia del proceso. Dada una tarea pendiente, yo puedo ver cada una de las tareas que se ejecutaron, en qué fecha y qué usuarios las realizó, y dando un clic nada más puedo llegar a la transacción origen, tal cual fue generado, en este caso la rendición del fondo fijo, donde veo todos los gastos en los cuales gastó la obra, a qué centro de costos o proyectos se asignó ese costo, inclusive a qué actividades dentro del proyecto, que ahora veremos más en la parte de proyectos, y esto va a viajar a contaduría y va a terminar siendo registrado, donde podría inclusive generar un reporte para adjuntar los comprobantes, y ya si quiero enviar físicamente eso también lo podría hacer. Entonces, la capacidad del sistema de generar de generar procesos es estándar, ¿sí? Y además el sistema lo que ofrece es una herramienta, que es lo que hablaba Gabriel, eso de la flexibilidad, una herramienta que permite justamente modelar esos procesos y modificarlos a necesidades de la implementación. Digamos que este es el proceso en modo trabajo, llamémosle, que estábamos viendo recién en producción, ¿sí? El de órdenes de compra, y mediante nuestra herramienta de modelación nosotros podemos agregar decisiones, agregar tareas, agregar finalizaciones de procesos, o sea, cualquiera de las nuevas necesidades que plantee la empresa, mediante nuestro diseñador de procesos y nuestro diseñador de formularios y reglas, permite justamente la customización de la solución para las necesidades del cliente. Eso es definido en cada una de las implementaciones según las necesidades que se nos planteen. Otro concepto que también es importante destacar es el que refiere a la trazabilidad, la supervisión que pueden ejercer los usuarios supervisores dentro del proceso, y para ello existen todo lo que son estadísticas del proceso, en el cual yo puedo tomar un determinado proceso en un plazo de ejecución y saber la cantidad de veces que se ejecutó cada una de las tareas, y lo más importante también, saber las tareas que demoran más en el proceso para encontrar fácilmente los cuellos de botella e identificar en aquellas tareas que estoy más lento y poder actuar para poder mejorar estos procesos. Entonces, yendo un poco más a lo funcional y saliendo un poco de lo que es las generalidades, les comentaba inicialmente que los procesos nos apoyan muchísimo para lo que es la gestión de toda la operación de la empresa, y estos procesos obviamente terminan siempre en una gestión alimentando una contabilidad, digamos, obviamente. Esa contabilidad que alimentan, ¿sí?, está determinada
hay monitores o navegadores dentro del sistema que permiten ver esa información. Voy a tomar un ejemplo, que puede ser, por ejemplo, analizar el saldo de deuda de un proveedor. Desde aquí fácilmente puedo partir desde la cuenta de proveedores, pasando a ver un inventario que me muestra el detalle de lo que le debo a cada uno de los proveedores, llegando a una composición que me muestra justamente el detalle de facturas que le debo con su fecha de emisión, número, vencimiento y monto, y asociado al proceso, ¿sí? Asociado al proceso que estamos manejando, el sistema siempre puede llegar a la trazabilidad del proceso, y esa trazabilidad del proceso me muestra cómo realmente fue que se ejecutó esa transacción, perdón, se ejecutó esa transacción en el sistema. ¿Qué significa? Que el sistema permite, dado un clic nada más, llegar a todo el proceso de trazabilidad de esa operación, sabiendo quién hizo la orden de compra, quién la autorizó, cuándo se envió la orden de compra al proveedor. Recordemos que NOM tiene también embebido un sistema de mails que genera automáticamente correos hacia los proveedores, clientes y demás. Cuándo se hizo la recepción, y en cualquiera de estos casos, dando un clic, puedo llegar a la transacción para ver tal cual cómo se ejecutó esa transacción y cómo la ejecutó el usuario que la realizó. Y puedo saber también de la factura, ¿sí? Por ejemplo, además de cómo fue ingresada, también utilizando la opción de adjuntos que maneja el sistema, puedo ver la representación impresa o la impresión de esa factura dentro del sistema, que tendrá justamente una facilidad de ver justamente el comprobante origen, y eso me genera un legajo dentro del sistema. Enganchado con la opción de tener todos los comprobantes físicos, o por lo menos las representaciones impresas dentro del sistema, es que surge justamente el iVox como herramienta de gestión, un nuevo producto lanzado por Novum, que es una bandeja de entrada de comprobantes electrónicos, ¿sí? Que permite a cualquier usuario del sistema recibir en una misma bandeja de entrada toda la información necesaria para poder ingresar los... mentira. Diego. Sí, me Ahí parece volvió. que ahí volvió. Tengo gente que me avisa antes que tú, Gabriel. Tengo llamadas que me avisan antes. Gracias, Ignacio, por el aviso. Bueno, volví. Entonces aparece el iVox, ¿sí? Que es una herramienta que permite justamente la recepción de comprobantes electrónicos, como les comentaba. Esa recepción de comprobantes electrónicos permite el ingreso de esos comprobantes electrónicos de forma automática hacia el sistema. Aparecen cada una de estas líneas es un comprobante electrónico recibido. Ese comprobante muestra sus datos, ¿sí? Su fecha de emisión, su número, su serie, el root del proveedor que lo generó, y a partir de ese root yo puedo saber si el proveedor existe o no existe en el sistema, y directamente darlo de alta en la propia plataforma Novum, obteniendo los datos desde el comprobante electrónico. Si el proveedor existiera, puedo obtener información, obviamente, sobre la cantidad de órdenes de compra que tenga emitido dicho proveedor en el sistema, y si el proveedor me indica cuál es el número de orden de compra asociada, podré asociar el comprobante con la orden de compra y generar una trazabilidad automática de esa información. Existen dentro de Novum la posibilidad de ingresar contratos, y también esos contratos podrán quedar linkeados con la factura. Y un detalle bien interesante es que estos proveedores y estas facturas pueden generar una configuración automática que implica lo siguiente: implica para cada proveedor definir una contabilización, o sea, a qué cuenta contable y a qué centro de costos se quiere contabilizar de forma automática ese comprobante, lo que hace que una vez que el comprobante electrónico sea recibido en la bandeja de entrada del iVox, el comprobante automáticamente se contabiliza en el sistema y se genera la imputación contable correspondiente. Esto obviamente optimiza los procesos administrativos y genera también mejoras en términos de la rapidez con la cual se ingresan los comprobantes. Para aquellos casos en los que yo no puedo ingresar el comprobante, sea cual sea la razón por la cual no lo puedo ingresar, existe la posibilidad también de ingresar lo que llamamos no conformidades. Esas no conformidades permiten al usuario
que está gestionando el ingreso de comprobantes, ingresar un motivo por el cual no se pudo ingresar el comprobante, ya sea que no existe la orden de compra, que la factura no está autorizada, o que no coincide el monto, o cualquier otro que ustedes quieran definir, y lanzar avisos a los usuarios destinatarios de esas, por ejemplo, el que tiene que autorizar la orden de compra, el que tiene que ingresar la recepción en obra, el que tiene que realizar la gestión de las diferencias de precios entre el valor de la orden de compra y el valor de la factura. Todo eso puede ser gestionado mediante no conformidades ingresadas en el sistema, que el sistema va guardando un log de no conformidades que puedo ver directamente en pantalla y saber todo lo que fue pasando con esa factura hasta el momento que pueda ser registrada. Toda esta información queda guardada en el iVoox y además no solamente se pueden recibir facturas, sino también obviamente notas de crédito, resguardos en el caso de que ustedes tengan clientes que les paguen con estos medios de pago, resguardos, retenciones, y después los recibos electrónicos de proveedores también serán recibidos y servirán para terminar el proceso de pago dentro del sistema. O sea, toda esta información y toda esta funcionalidad adicional se consigue con el iVoox justamente mediante la asociación de ese comprobante electrónico con el proceso que lo soporta, y entonces, como veíamos justamente, al ver esa trazabilidad, podremos ver, dado un comprobante ingresado, la representación impresa ya asociada que obtiene el iVoox y adjunta a la factura ingresada en el sistema de forma automática. Toda esta funcionalidad permite automatizar esos procesos que les comentaba y gracias al enfoque a procesos siempre tener legajo dentro del sistema. Apuntando un poco también a lo que refiere a gestión de los procesos que son core para el sector de construcción, me interesa también comentarles las ventajas que ofrece Novum con respecto a la gestión de pagos, que es una gestión bastante importante para el sector. En la gestión de pagos, ¿sí?, se obtiene algo que llamamos el generador de orden de pagos, que permite generar los procesos de pagos mediante un conjunto de filtros. Yo puedo filtrar de todas las facturas que tengo pendientes de pago. Estas facturas se me mostrarán totales y esos totales podrán ser abiertos en el detalle de sus comprobantes. Aquí van a ver que aparecen comprobantes que están marcados en color rojo, y eso significa que no están autorizados para el pago, ya sea porque el proceso dentro del sistema, por ejemplo, hay una diferencia de precios sin resolver y el proveedor tiene que mandarme una nota de crédito, o la factura todavía no está bloqueada por el sector de pagos por alguna razón, sea la razón que sea, van a aparecer en rojo y no me va a permitir pagarlos. Aquellos que yo pueda pagar estarán en el color correspondiente, podré seleccionarlos. Esto me generará justamente un total a pagar por el proveedor, y es interesante ver los datos que en el proveedor se pueden parametrizar para automatizar este proceso. Uno de los datos, por ejemplo, es el medio de pago con el cual lo voy a pagar. Si pago con transferencia bancaria o crédito en cuenta, como se llama también, podré definir en el sistema las cuentas bancarias desde las que se generan los pagos de la empresa y las cuentas destinatarias de cada uno de los proveedores. Y el sistema lo que hace es generar todos los archivos TXT o formatos necesarios para todos los bancos para poder hacer los pagos electrónicos. Esto optimiza también mucho los tiempos de administración, de no tener que estar trabajando en armar formatos por fuera o en mantener información en la plataforma del banco. Toda la información se mantiene en la plataforma Novum y después se genera el archivo para la integración con el banco. Por otro lado, también, aprovechando que estamos viendo el maestro de proveedores, un detalle bien importante es que a cada proveedor se le puede definir justamente cuál es su concepto de retención. En el caso de las empresas de construcción, muchos profesionales facturan y se deben realizar las retenciones por concepto de honorarios. Entonces el sistema, a cada proveedor ya se le define cuál es su concepto de retención, y el sistema automáticamente no solamente calcula las retenciones, controla los montos mínimos imponibles, sino que además genera el comprobante electrónico de retención, ya enviándolo directamente a la DGI y al destinatario de ese comprobante. O sea que eso también es información relevante. Todo este proceso de pagos también está embebido dentro del sistema y se pueden generar autorizaciones internas donde se lanza el proceso de pago, se autoriza, y después, dependiendo del medio de pago, o bien se imprimen cheques, ya sean comunes o diferidos, o se genera la lista de pagos para enviar al banco, o se hace el pago por transferencia al exterior, dependiendo de cada caso lo que corresponda.
dentro de otro de los procesos que son importantes para mencionar dentro del sistema de gestión de compras, que había olvidado, es el proceso de importaciones, que también es parte de los procesos del sistema. Al generar una orden de compra a un proveedor del exterior, se lanza un proceso de importaciones en el cual, bueno, el sistema determinará, dependiendo del Incoterm, cuál es el tipo de seguro, flete o flete interno que se debe contratar. Se ingresa la factura del exterior, se cargan todos los gastos de los honorarios del despachante y demás. Se hace la recepción de los productos y finalmente la última tarea es cerrar la carpeta, que el sistema obviamente lo que hace es un cálculo, una distribución de todos los gastos, llevando a cada uno de los ítems su valor unitario, y esto calcula costos unitarios, siempre aportando el concepto de trazabilidad que veíamos antes, de poder ver toda la historia del proceso a un clic nada más a distancia. Con respecto a otra gestión que me parece interesante en lo que refiere a gestión de empresas constructoras, es lo que refiere al activo fijo, digamos, ¿no? O sea, el activo fijo es parte muy importante de los activos de las empresas constructoras, muchas veces, con equipos y maquinarias que se manejan. Y esto el sistema también lo permite manejar, ¿sí? Lo primero que se define es lo que llamamos los rubros de activo fijo, o sea, para cada uno de los grandes capítulos del activo fijo se definen justamente ciertas parametrizaciones, ¿sí? Esas parametrizaciones lo que nos van a permitir definir es contablemente cuáles son todas las cuentas que va a mover ese activo y cómo va a ser la funcionalidad en términos de vida útil, cantidad de meses de esa vida útil, el valor residual, si se revalúa o no, y cuándo empieza a amortizarse y a revaluarse. Toda esta información se parametriza previamente, se ejecutan los procesos de compra de activo fijo como corresponde, digamos, se genera la orden de compra, cuando el sistema detecta que es un activo fijo, se recibe, se serializa, o sea, se genera un número de serie, una etiqueta si corresponde, y se da el alta del activo fijo, y mediante procesos mensuales que se corren dentro del sistema para calcular la depreciación y amortización y revaluación de esos bienes, finalmente se puede obtener un cuadro, ¿sí?, de revaluación y amortización, tanto en moneda nacional como en moneda traducida, porque ese detalle no lo mencioné, el sistema es bimonetario, obviamente, de hecho, obtiene los tipos de cambio conectándose al Banco Central automáticamente sin necesidad de que el usuario los cargue, y se podrá obtener un cuadro, ya sea contable o de gestión, que el de gestión se usa más para lo que es la visión fiscal del cuadro, donde tendremos cada uno de los ítems con su número de serie, su fecha de alta, sus aumentos y disminuciones, sus amortizaciones y sus valores netos. Es interesante mencionar también que cada uno de estos ítems reciben, ¿sí?, una parametrización que indica a qué centro de costo, a qué actividad y a qué negocio, que son todas las dimensiones de análisis que maneja el sistema, van a ser imputados esos gastos, y eso automáticamente genera los movimientos que correspondan. En el caso de construcción, por ejemplo, cuando se tiene maquinaria propia que se utiliza en las distintas obras, o tal vez se alquila a terceros, dependiendo del caso. En el caso de ser utilizado en las distintas obras, el sistema lo que permite es la gestión de alquileres internos, digamos, con un valor de venta y asociado a un centro de costo de logística, por ejemplo, para generar un ingreso, y por otro lado, esos días que se encuentran en cada una de las obras pueden ser un driver de distribución para las amortizaciones de esos bienes, si así se quiere, o si no, generar un valor de venta nada más para esa facturación interna, si así se quiere. Cualquiera de las opciones están manejadas, lo importante es la definición de todos esos activos y los movimientos que hacen entre cada una de las obras para poder justamente definir cómo se van a imputar esos gastos. Asociado también a la gestión de activos fijos, el sistema maneja lo que llamamos una gestión de mantenimiento correctivo y preventivo, ¿sí?, en el cual uno de los componentes esenciales, digamos, es lo que es el gestor de servicios de mantenimiento, lo que llamamos programador de mantenimiento, al cual, mediante los procesos que antes mencionábamos, existen procesos de lo que llamaríamos solicitud de mantenimiento, donde algún usuario del sistema determina que hay un problema o hay algo a resolver, o se generan las operaciones planificadas, las que son automáticas, generadas mediante la parametrización que hace en el sistema, y van cayendo en la bandeja de entrada de un usuario supervisor todas las tareas pendientes de ejecutar, que pueden ser tareas
del tipo correctivo o preventivo. Si fueran correctivas, van a estar del lado izquierdo; si fueran correctivas, van a aparecer del lado derecho y a futuro. Entonces, desde aquí yo podré o bien generar una cancelación de esa solicitud si no corresponde, solicitar materiales a un depósito o a un pañol, ver el elemento, digamos, para llegar a ver el elemento con cada uno de sus datos, donde se identifican aquí justamente las características del evento, si reporta horas de uso o solamente se determina mediante el pasaje del tiempo, los adjuntos que pueden ser documentación, manuales, etcétera, etcétera. Toda la información que yo quiera la voy a poder tener en el sistema, y además de eso, cuando genere una operación planificada, por ejemplo, una operación planificada, que serían las de este lado, voy a poder generar los plazos o tiempos, ya sea en unidades, por ejemplo, un horómetro o una máquina, o un tomador de kilómetros de un vehículo, o si no, mediante el tiempo nada más, cada cuánto se van a generar estas tareas. Voy a poder definir qué tareas voy a realizar, qué repuestos voy a consumir, qué mano de obra de mis técnicos voy a necesitar, qué permisos de trabajo, si tengo trabajos en altura, lo que sea, que también vaya a necesitar, y todo eso me va generando tareas automáticas que después se convertirán en órdenes de trabajo, y esas órdenes de trabajo podrán ser ejecutadas desde la versión mobile o desde la versión de escritorio, ¿sí? Imprimirse o no imprimirse, o sea, es una decisión de cada uno de ustedes, generar la orden de trabajo, imprimirla, y quitársela a un técnico, o que opere desde la versión mobile de Nodum para reportar las horas y reportar los repuestos que consuma. ¿A dónde apunta todo esto? A obtener justamente lo que en otro de los monitores del sistema, que es el monitor de mantenimiento, a obtener información de cuánto me está costando mantener cada uno de los equipos que tengo en el sistema, cantidad de incidencias, o sea, obtengo todas las incidencias del equipo, la cantidad de horas que me está consumiendo y los distintos técnicos, es el mantenimiento de ese equipo, el consumo de repuestos que implica, y un costo total de mantenimiento del equipo en términos de mano de obra, servicios de terceros y repuestos, para saber realmente cuánto me está costando mantener ese equipo. Y por último, una de las cosas que también me interesa comentar es sobre la visión de la vertical construcción de Nodum, tiene que ver con lo que es el manejo de proyectos, digamos, ¿no? Un proyecto para Nodum es el corazón de la vertical de construcción, justamente, es la definición de un proyecto. Ese proyecto podrá tener etapas, ¿sí? O sea, fases y etapas. Cada una de estas fases y etapas podrán tener a su vez lo que llamamos un presupuesto asociado tanto en materiales como mano de obra, recursos máquina, o sea, eso lo define cada uno, y esos proyectos tienen su propia ficha, digamos, donde se define tanto los datos de facturación, ¿sí? Por hitos, por certificación de obra y demás, y también lo que tiene que ver con toda esta distribución de fases y tareas. Lo interesante de estas fases y tareas es que cuando yo defino el proyecto obviamente es imputable, ¿sí? Si yo después quiero obtener resultados por proyecto, lo voy a poder hacer a nivel contable, digamos, aquí tengo una visión de lo que es el estado de resultados de la empresa, que puede cambiar de moneda, obviamente, también, y podré segmentar seleccionando un centro de costos y ahí obtener justamente el costo de cada uno de los proyectos o centros de costos que maneje. Pero además de la dimensión proyecto, existe también la dimensión actividad, que sería una subdivisión del proyecto donde yo puedo costear inclusive las distintas actividades que realizo dentro de la obra. Esto mediante otra función del sistema que se llama justamente monitor de proyectos, me permite monitorear todos aquellos proyectos en los cuales yo sea líder o jefe de proyecto, donde podré ver justamente toda la información asociada a ese proyecto en términos de si hay atrasos, cómo va el avance, generar inclusive cómo va el avance de ese proyecto, cómo voy con respecto a los entregables, la cantidad de horas ingresadas, que para eso también
hago la mención de pasada, digamos, que el sistema maneja un sistema de recursos humanos, permite el ingreso de jornaleras, ya sea mobile o desde la versión de escritorio, con todos los conceptos necesarios para poder ingresar, horas comunes, horas extra, horas en altura, nocturnidad, viáticos y demás, y se permite mediante esa jornalera hacer la liquidación posterior de sueldos. Puedo ver mediante un clic el resultado económico del proyecto con sus ingresos y ingresos, ya sea por proyecto o por actividad, un comparativo con el presupuesto que ingresé anteriormente, un detalle de la facturación realizada y el estatus de esa factura, si esa factura está pendiente de cobro o totalmente cobrada, y desde acá siempre, obviamente, llegar a la transacción origen, como es siempre acostumbrado en Known. También los procesos que estábamos viendo antes permiten la gestión de lo que es la gestión de las solicitudes de facturación, ¿sí? de cada uno de esos proyectos, donde hay una solicitud, una autorización y la posterior factura enviada al cliente de forma electrónica, obviamente. Y un detalle final asociado también a la gestión de proyectos que me interesa comentar, es que el sistema también maneja lo que es gestión de subcontratos. O sea, específicamente hay un módulo armado para lo que es gestión de subcontratos, donde se genera el subcontrato, se genera todos los datos del subcontrato, que son bien relevantes para el sector de construcción, como es las leyes asociadas a ese subcontrato, la paramétrica de ajuste, el anticipo y porcentaje de retención, y después esos subcontratos serán certificados dentro del sistema, con la gestión de la certificación de los subcontratos, y posteriormente podrán, si es necesario, ampliarse también dentro del propio sistema. Bueno, Gabriel, creo que ya me tomé demasiado tiempo, así que ya estoy. No, bien. Ya te estaba por cortar, pero llegó la autocensura. Sí. Perdón que en un momento, no sé, se me dejó de compartir y no sé, que traté de recapitular algunos puntos que había pasado por ahí, pero no sé si quedaron todos claros. Bien, por ahora, más allá de un aviso también por chat de eso de la pantalla, no tenemos preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no podemos aprovechar un minutito más a Diego que comente algo. Bien, creo que no tenemos preguntas por ahora. Bien, se ve que quedó muy claro, Diego. Bueno, qué suerte. Perdón que se me fue la imagen en un momento. Bueno, muy bien. No sé, buenísimo. Espera que ahora parece que están escribiendo, dame un segundito. Sí. Alcance en términos, o sea, nos están consultando acerca del alcance en términos de manejo de cronograma de obras. Sí, lo que es el cronograma, o sea, el sistema, a partir de esa creación del proyecto, fases y actividades, ¿sí? Es capaz de generar inclusive un formato Gantt, digamos, de ese proyecto. Lo importante con respecto a los proyectos es que, a ver, Known no pretende ser un sistema experto en presupuestación de obra. Eso es una cosa que siempre me importa aclarar, digamos, ¿no? El presupuesto que se ingresa en Known es un presupuesto más bien global, digamos, en términos de los grandes recursos que se utilizan dentro del sistema, que son mano de obra, recursos materiales, alquiler de equipos, subcontratos y demás. Y eso, obviamente, totalmente enganchado con el sistema de compras. Cada vez que yo genero un subcontrato y hago una certificación de subcontrato, o compro materiales y hago una recepción de esos materiales en obra, o cada vez que liquido sueldos, va alimentando el real, digamos, versus el presupuestado. Pero no es que el sistema le decís, voy a hacer tantos metros de pared y te va a desglosar entre los materiales que se necesitan para realizar dicha obra o dicha parte de la obra, dicha fase, digamos. Entonces, eso sí me interesa aclararlo, y con respecto al cronograma de obras, sí, se genera el Gantt del proyecto y después el sistema permite lo que es la certificación de avance y la posterior facturación de esos avances dentro del sistema. No sé si eso responde la pregunta. Bien, igual cualquier cosa lo podemos ver más en detalle. Sí, como complemento querías mencionarlos, o sea, no era parte obviamente de Nodum, pero también, creo que sí, porque nos dijeron, gracias Diego, comentarles que también algunas de las, dentro de nuestro, como les decía, perfil de transformación digital, tenemos también algunas soluciones para BIM, o sea, para la planificación de obra previa, que podemos interfacear, si se quiere, con el RP, para después lo que es el seguimiento del presupuesto también desde el BIM.
O sea que bueno, la idea es que las necesidades que ustedes tengan o las dudas que tengan puedan aprovechar y contactarnos. Les va a llegar a través de esta misma invitación, les va a llegar el video, con el link, mejor dicho, el video para que lo puedan ver o reenviar a cualquier colega que esté interesado en verlo si le pareció interesante. Y bueno, creo que no tenemos más, acá tenemos alguna consulta. Va a quedar accesible la charla, ya lo comenté recién, y cuenta con un módulo de presupuestación para luego verificar si las compras y los gastos van de la mano o ver variaciones. Sí, sin duda. Sí, correcto. A nivel Sí, un poco fue lo que comenté antes, digamos, ¿sí? O sea, es un nivel de presupuestación bastante macro, pero permite perfectamente analizar variaciones entre el real y el presupuestado en términos por obra, e inclusive no solo por obra, sino por fase y actividad de la obra, y además por recurso, ¿no? O sea, lo asignado a mano de obra, lo asignado a materiales, a subcontratos y alquiler de equipos, etc. Y con potencial también, que vale aclarar, para hacer un control presupuestario online, ¿no? O sea, Correcto. De tratar de evitar el desvío, no solo hacer la autopsia con el reporte final de presupuesto y ver el desvío ahí. Tal cual, sí, incorporar autorizaciones de presupuesto en línea a las transacciones que van generando gastos, ¿no? Las órdenes de compra, las rendiciones de gastos, las facturas directas. Perfecto. Bueno, como les dije, les va a llegar un link con el video que lo vamos a subir al canal de YouTube para que esté disponible para todos. Muchas gracias por participar y, como siempre, estamos cumpliendo a rajatabla el horario, así que, bueno, muchas gracias y hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau.